Hola a todos, soy Zedolf con la segunda parte sobre ¿qué hubiera pasado si Goku aceptaba ser Kami-sama? Si no has visto la parte anterior, te recomiendo ir a verla y luego regresar por esta. Sé que muchos también estaban esperando esta parte, y por eso es mejor tarde que nunca. Antes también les recomiendo suscribirse al canal si son nuevos y activar la campana de las notificaciones para estar atentos a más contenido. También pueden unirse a miembros del canal viendo las membresías que ofrecen los niveles, si es que no me desmonetizan de nuevo. Si no, también puedes aportar con una donación al super chat de un estreno o en mi PayPal de la descripción. Y por último puedes seguirme en mis redes como Instagram o Twitch, aunque de este último aún no subo material, pero en la descripción te puedes dirigir. Ahora comencemos. El viaje entre Goku, Piccolo, Kami-sama y Gohan se estaría llevando a cabo hacia el planeta Namekusei, donde estarían entrenando con gravedades aumentadas, y al paso de los días Goku y Gohan llegarían a soportar hasta la 100, mientras que Piccolo y Kami tardarían un poco más en aquello. Vegeta se recuperaría de sus heridas en el planeta de Freezer y obtendría un Zenkai de 35.000, partiendo hacia Namekusei al ser informado de que Freezer había partido hacia allá por escuchar conversaciones cuando estuvieron en la Tierra, en donde Kiwi lo perseguiría. Durante el paso de los días, Goku alcanzaría un poder de 200.000, Gohan de 50.000, Piccolo de 25.000 y Kami de 20.000. Tras llegar al planeta, sentirían algunos ki malignos distintos al de Vegeta, suponiendo que debe tratarse de Freezer y sus hombres. Por lo que los cuatro guerreros se mueven hacia dichas presencias, encontrándose claramente a Freezer y sus hombres matando namekianos para obtener sus esferas. Mori destruiría los rastreadores de aquellos, mientras que Goku sin perder tiempo golpea a los hombres débiles para noquearlos, pidiéndole a Gohan y Kami que se lleven a los demás. Freezer, Zabón y Dodoria, muy sorprendidos por la apariencia de Goku, recordarían a Bardock, pronunciando el nombre de este. Pero en un rápido movimiento Goku los manda a volar de unos veloces golpes y arrebatándoles las esferas, encargándole a Gohan y Kami llevárselas. Freezer dice que eso no se lo va a permitir, lanzando rayos desde sus ojos, pero Goku logra evadirlos y golpear al tirano en su rostro para sacarlo de su nave flotante. Freezer recuperaría el equilibrio, mientras que Goku le dice que si no está mal, él debe ser Freezer. Vaya, así que soy conocido en más planetas, que bien, aunque hace décadas maté a un hombre igual que tú, ¿quién fue el último en desafiarme antes de que yo exterminara su raza? Por otro lado, los distraerían un par de naves que se trataban de Vegeta y Kiwi. ¿Puedes con él, Goku? Debe tratarse de Vegeta y otro sujeto, déjame encargarme de ellos. Ten cuidado, Piccolo, tal vez haya incrementado demasiado su poder, pero por mientras yo me enfrento a Freezer. Piccolo se marcha, mientras que Freezer cargaría su máximo poder para empezar a pelear contra Goku. Gohan y Kami llevarían a Mori, Dende y otros namekianos a otra aldea, donde los namekianos estarían sorprendidos de que dos sujetos de su raza, que hasta se parecen demasiado entre sí, hayan venido al planeta. Me presento, soy Piccolo Daimaku, al menos la parte buena de él, no tengo recuerdos de cuando estuve aquí, porque cuando llegué a la Tierra me golpeé la cabeza, pero tenía una carta sobre mis padres de que iban a llegar por mí, pero nunca llegaron pese a los años. Mori reacciona y dice que puede que el padre de todos ellos sepa más, además de que generalmente él es el único que puede dar a luz a la familia. Mori encarga a Dende ir con ellos mientras con la aldea cuidan las esferas arrebatadas. Así Gohan, Kami y Dende vuelan hacia la casa de Saichoro, el gran patriarca. El poder de Freezer estaría muy por encima del de Goku, quien decidiendo ir en serio utiliza un triple Kaioken para aumentar su poder a 600.000 y con ese superar al tirano. Aclaración, Goku no ha podido acceder nuevamente al Super Saiyajin, por lo que se enfocó en mejorar la técnica del Kaioken que sí puede controlar. Piccolo habría llegado por Vegeta y Kiwi, aniquilado a este último, mientras mirando a Vegeta le dice, tenemos asuntos pendientes, y también algo en común, y es que Goku nos perdonó la vida, solo que yo no seré blando. Vegeta, quien ya aprendió a sentir presencias, dice que eso mejor lo pospongan, porque el enemigo principal es Freezer, y tendrán que unir fuerzas para derrotarlo. Piccolo le responde que Goku ya está encargándose de eso, pero al tiempo en el que discutían, Freezer ya habría pasado a su segunda transformación, poder que habría interrumpido a Piccolo y Vegeta, quienes habrían acordado en ver si es necesario intervenir por Freezer ser capaz de transformarse.
Gohan, Kami y Dende habrían llegado donde Saichoro, quien leería los recuerdos de Gohan y Kami, donde a su vez despertaría sus poderes ocultos, y a Kami le contaría sobre su pasado. Gohan elevaría su poder a 75.000, y Kami a 30.000. Ambos considerarían que es buena idea llevar a Goku y Piccolo para que eleven sus poderes, donde además de conocer a Nil, quien decidiría quedarse con Saichoro debido a que guerreros de alto nivel podrían proteger a sus compañeros, y que Dende les ayudaría a pedir su deseo. Por lo que con la esfera van hacia dicha aldea, mientras que Goku habría utilizado un Kaioken aumentado a 5 veces para pelear a la altura de Freezer en su segunda forma. Pero Freezer seguiría siendo estable en poder, mientras que Goku lentamente iría con desgastes por su técnica mortal. Por lo que el Saiyajin aumentaría su Kaioken a unas 10 veces, alcanzando un poder de 2 millones, dándole una cantidad de golpes al tirano sin dejarle reaccionar, arrojándole un Kamehameha para estrellarlo con una montaña. Freezer se levantaría molesto y dañado, mientras que Goku se le acercaría y diciéndole que no tiene caso seguir peleando, y que mejor se marche del planeta. Freezer sonriéndole le dice que esa actitud es muy distinta a la del Saiyajin parecido a él, quien estaba dispuesto a matarlo, pero si no lo sabe, aún le quedan 2 transformaciones, así optando por pasar a su forma cabezona. En la aldea donde se encuentran Gohan, Kami, Dende y otros namekianos con las 7 esferas reunidas, estarían pensando ya en revivir algunos de sus amigos caídos, en donde Kami preguntaría si podrán revivir más de una vez a la misma persona como Chaos o Krillin. Ellos responderían que puede ser todas las veces que quieran, pero que solo pueden revivir una persona por deseo, así que solicitarían que el primer deseo sea revivir a Chaos. El dragón sería invocado, donde el primer deseo sería revivir a Chaos, y el segundo a Krillin. Por otra parte, Freezer y Vegeta, quienes no sabían por qué el cielo se había oscurecido, verían a una larga distancia un resplandor como el de Porunga, quienes optarían por volar hacia allá para pedir el deseo de la vida eterna. Piccolo utilizando un doble Kaioken detendría a Vegeta de su propósito, mientras que Freezer iría volando hacia allá. Goku utilizando el doble Kaioken buscaría frenarlo, pero Freezer por poco mantenía una superioridad, y le lanzaría rayos mortales para alejarlo. Piccolo perseguiría a Freezer, pero el demonio del frío sería más rápido, donde los demás namekianos se percatarían de la presencia que los persigue. Gohan entonces pediría revivir a su madre, así cumpliéndose los 3 deseos y las esferas, regresando a ser piedra y en un mismo lugar, los fallecidos habían llegado a entrenar con Kaiosama por mencionar. Nil habría aparecido en la zona para ayudar al sentir el incremento de poder de Freezer, mientras que Goku, Vegeta y Piccolo venían tras él. Nil le diría a los demás namekianos que se marchen hacia otra aldea para así detener más fácil al enemigo, y que él ayudará en la batalla. Dende se quedaría en un rincón por si necesita curar a los guerreros, así aterrizando Freezer y quienes lo perseguían. Freezer habría visto perdida la oportunidad de pedir su deseo, quien terminaría por transformarse en su forma final. Rayos, si pudiera convertirme nuevamente en esa forma de Super Saiyajin como hice contra Vegeta. Este poder es demasiado para combatirlo con el Kaioken. Has perdido Freezer, ya hemos pedido nuestros deseos, no conseguirás nada amenazándonos ahora, diría Nil. Entonces acabaré con todos ustedes malditos, no solo con los Saiyajin que quedan, sino con toda esta raza namekiana. Goku no vería más opción que utilizar el Kaioken aumentado a 20 veces, lanzándose contra el emperador, pero Freezer lograría esquivarlo y lo contraatacaría, donde Goku no podría reaccionar a tiempo por el desgaste provocado por su técnica, teniendo que esta vez intervenir Piccolo, Kami, Vegeta, Nil y Gohan. Goku sería arrojado hacia una zona muy mal herido, donde Dende pese al riesgo iría para sanarlo, así volviendo a esconderse, mientras que Goku quedaría sorprendido por dicha habilidad pese a que aún conservaba algunas semillas. El poder de Goku se elevaría a 4 millones, usando un Kaioken aumentado a 10 veces para salvar a sus compañeros de Freezer. Esta vez Goku llevaría la ventaja en contra del tirano, donde los demás heridos, Nil se dirige hacia Piccolo y Kami para decirles que si volvieran a ser uno solo, crearían a un ser bastante poderoso como lo que necesitan ahora. Ellos dicen que eso causaría la desaparición de las esferas del dragón que tienen, y que aún falta entregarle ese poder mágico a Goku para que pueda ser totalmente el dios de la tierra. Bueno, entonces que alguno de ustedes se fusione conmigo, siento que Freezer todavía esconde algo y es mejor prevenir eso. Piccolo convencido decide elegirse a sí mismo mientras no altere su personalidad, donde Nil dice que nada de eso sucederá, así colocando Piccolo su mano en el pecho del namekiano de clase guerrera, alcanzando un poder de 5 millones. Ahora también podría resistir más el Kaioken, pero esperando intervenir en un momento exacto. Freezer elevaría su poder al 50%, donde Goku ya se vería en dificultades,
esta vez Piccolo con un Kaioken por 10 interviniendo para pelear junto a él, donde de esta manera manejarían mejor la situación. Goku, esperando dar su golpe final, incrementa a 20 veces su Kaioken para superar el poder de Freezer, así dejando atrás a Piccolo y golpeando brutalmente a su oponente acompañado de un Kamehameha, que lo mandaría a estrellarse contra una roca. Goku se acercaría para ver la situación en la que se encuentra su oponente, en donde Freezer se levantaría sacando un poco más de su poder a un 70%, apalizando a Goku. Piccolo, Kamisama y Gohan harían una intervención, pero el poder de Freezer se mantendría mucho más distante de lo que Piccolo podría alcanzar con su Kaioken. Vegeta por el miedo no podría moverse, pero a su vez miraría a Goku que se encontraba cerca y le diría que use el Super Saiyajin de nuevo como hizo contra él en la Tierra. Goku contesta que ha intentado y no puede lograrlo. Tu hijo aún sigue con vida, piensa en lo que Freezer le hará si no reaccionas, tú acabarás con el legado de ese tirano que acabó con nuestros padres, no dejes que esos sacrificios hayan sido en vano. Goku conectaría esas palabras junto a las emociones que tenía cuando enfrentó a Vegeta, sobre todo que él mismo sea quien le esté diciendo todo eso. El Saiyajin presionando sus puños y teniendo como objetivo salvar el planeta Namekusei, logra convertirse en Super Saiyajin una vez más. A una gran velocidad vuela hacia Freezer para darle una cantidad de golpes, asustando a Freezer por su nuevo aspecto. Por todos los Saiyajin que mataste, por algunos Namekuseijin que arrebataste, juro que te exterminaré Freezer, yo soy el Super Saiyajin Goku. Kamehameha. Si te ha gustado esta parte, recuerda dejar tu pulgar arriba y puedes ver la parte 3 con días de anticipación siendo miembro de nivel 1 del canal como mínimo. Quiero también recomendarles los canales de amigos como Camila Corvo y Pazley 2020 para que les den una oportunidad. Pueden hacerlo a través de pantalla final donde los colocaré. Como aún no hay miembros del nivel 2 hasta arriba, todavía están pendientes los saludos y promociones. Por lo que hasta la próxima.